trabajar, les dejé el Padlet, se los vuelvo a enviar el link del Padlet también para que se vayan presentando. Ya, ahí van llegando los Padlet de medicina legal. Vamos a hacer un trabajo grupal para los que aún todavía no tienen el campus abierto. Vamos a leer una pequeña infografía que es esta. Me equivoqué. Copiar. Ya. Voy a dejar el link de la infografía con la que vamos a trabajar, pónganme atención, en el chat, y una vez que logren ingresar a la infografía, los voy a separar en salas aparte, sorteados, ¿no es cierto?, para que trabajen en grupo, lo lean en conjunto, van a tener 20 minutos para leer, lo hayan leído, van a hacer una pequeña resumen en un Padlet, ¿ya? Y lo vamos a revisar al terminar el tiempo. ¿Dudas, chiquillos? Y ahora voy a separar las salas. ¿Cómo les fue, chiquillos? Fernanda, Fidel, Javier Escares. Bien, profe, aunque es que hicimos un resumen entre todos, entonces había que juntar bien las partes. Me voy a esconder. Ya, chiquillos lindos. La tarea era revisar una infografía, ¿no es cierto? Y de esa infografía hacer un pequeño resumen de los tipos de derecho que aparecen mencionados ahí, que son en el fondo los tipos de derecho que están, digamos, en el mundo. ¿Ya? Entonces tengo, ya, perfecto. Tengo, la sala 2 dice, el documento presenta una infografía la cual nos da a conocer los sistemas jurídicos vigentes en cada país. Existen 5 normas jurídicas establecidas dadas alrededor del mundo. Estas son el derecho civil y continental, el derecho anglosajón o el common law, que es el anglosajón, el derecho religioso, el derecho consuetudinario y los sistemas híbridos de derecho civil y anglosajón. Ya, debemos destacar que los que han tomado más fuerza y derechos en el mundo son el derecho civil y continental, con predominio en Europa y América Latina, y el derecho common law, que es un sistema originario de Inglaterra. Perfecto. Después la sala 6 dice derecho civil o continental, derecho anglosajón o common law, el derecho religioso, el derecho consuetudinario, sistemas híbridos y el derecho civil es el más popular. Y el derecho religioso es un sistema jurídico basado en reglamentos religiosos y particularmente de países musulmanes. Bien, y también, ojo, que no es solo el de los países musulmanes, también en el Vaticano, o los que son religiosos, por ejemplo, si se quieren casar por la iglesia y se quieren separar, ahí tiene que ver el derecho religioso. ¿Ya? El derecho consuetudinario, que es uno que me imagino que ni siquiera sabían que existían, se observa en 2 países, Mongolia y Sri Lanka, que es un sistema jurídico que se caracteriza por aplicar leyes casi culturales, incluso aunque no estén escritas, justamente. Son formas de derecho. Profe, consulta, Dígame. esa última ley es como cualquiera puede crear una ley, aunque, porque dice que a la que no esté escrita, entonces eso significa que Se cualquiera puede refiere, crear una ley. a ver, van a ver en la clase que viene, que les voy a dejar para que revisen de aquí a la otra semana, que la ley surge de distintas fuentes. Ya no es solo que a alguien se le ocurrió escribir algo o decir algo y se hizo ley. Hay una forma de ley que es la ley que no está escrita, digamos, que es como convenios culturales, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo que acá se supone, porque no es una ley escrita, ¿ya? Que, digamos, a ver, algo que sea súper claro.
Chuta, no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Ya, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Afganistán. No sé si han visto las noticias, chicos. ¿Chicos? Sí, profe, se lo hemos Ya. visto. Parece más Entonces, como una ley religiosa. pero a eso voy. Espera un poquito, Daniel. Cuando tú dices en Afganistán la ley musulmana o la ley que usan ellos, digamos la yihad, tiene un sistema, ¿no es cierto?, donde las mujeres no pueden ir al colegio, no pueden estudiar y no pueden ejercer ninguna profesión. Ya. Si yo les pregunto, ¿dónde está escrita esa ley? ¿Ya? Si ustedes se van al Corán o se van a, digamos, la fuente religiosa, que es el Corán, no existe en ninguna parte alguna ley como tal, escrita como ley, que diga que las mujeres no pueden ir al colegio ni pueden ejercer una profesión. ¿De acuerdo? Pero culturalmente en esa zona, en esos grupos étnicos, se ha establecido a través de los años, a través de los siglos y todo lo demás, que las mujeres tienen un rol en la casa y que no pueden ir al colegio ni, ¿cómo se llama esto? Ni ejercer alguna profesión. Por lo tanto, ahí tú ves que está de alguna manera se conjuga la ley religiosa, que no está explícitamente escrita, con una ley por costumbre. Entonces eso significa que están mezclando las leyes. Están mezclando una ley religiosa con una ley ¿cómo es la palabra? Consuetudinaria. Lo que pasa es que la ley Eso. consuetudinaria obedece a poblaciones que son eminentemente nómades. Entonces, como son nómades, que es específicamente Mongolia y Sri Lanka, ahí las poblaciones son nómades, la gran mayoría. Por lo tanto, es muy difícil aplicar una ley escrita, ¿ya? Por lo tanto, se basa principalmente en costumbres culturales. Esa es la diferencia. O sea, aquí tú estás hablando de una costumbre cultural, donde, por ejemplo, no sé, una ley cultural dice que en África, por ejemplo, se tiene que hacer ablación a las mujeres del clítoris, ya que esto es una ley que es una ley cultural, que no tiene que ver con lo religioso, a las mujeres a los 10, 12 años. Profe, Ya, y dígame. otra duda que tengo, si desaparecieran estas leyes, por ejemplo, esas dos últimas leyes, La como consuetudinaria y la religiosa, o las de costumbre, digamos. la de costumbre ¿Mm? generalmente, si desaparece eso se puede considerar como maltrato a los derechos, Es que ahí si está, desaparece. es que ahí está más que si desaparece, lo que pasa es que ahí hay un conflicto, ¿no es cierto? Donde hay un tema cultural que te dice algo que es malo para nuestra cultura, porque por ahí está la dificultad, es una cosa cultural. Ay, me atoré. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si para ellos la ablación genital femenina es un tema de todos los días, para nosotros es una cosa espantosa y terrible y que transgrede de alguna manera los derechos humanos, ¿sí? Pero ahí hay una diferencia cultural que es importante tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, te digo que en Brasil, ya, en Brasil, la edad de consentimiento sexual es a los 12 años. ¿Qué piensas tú de eso, Daniel? Realmente sí, opino que o sea, lógicamente es malo, en mi opinión, porque generalmente Son los niños niños todavía, sí ¿cierto? Ya. son niños. Bueno, te voy a contar que en Brasil la ley da la edad de consentimiento sexual a los 12 años. Por lo tanto, ahí también hay un tema que se entremezcla la cultura, la costumbre con lo que está escrito en la ley. Generalmente la ley escrita viene de la costumbre. Te voy a poner otro ejemplo y aquí voy a ir, digamos, poniendo ejemplos para la clase que viene. Antiguamente existía una ley que se llamaba la ley de pernada. ¿Saben lo que es la ley de pernada, chicos? ¿Alguien Mm, sabe? ¿Alguien vio alguna de esas teleseries como la de ¿cómo se llamaba esta? De estas antiguas de colonias y qué sé yo, colonias en América.
de esclavos. No, profe. No, profe. ¿Nadie ve una de esas teleseries? Ya, les voy a dar de tarea No. que vean esa teleserie. Bueno, la ley de pernada dice que el dueño del fondo, o digamos, no es el dueño del fondo, tampoco es el capataz, es el latifundista, el dueño, digamos, porque antiguamente eran extensiones de tierra muy grandes, ¿no es cierto? Y que tenían un dueño. Y ese dueño tenía esclavos, tenía gente que trabajaba para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las esclavas llegaban a una cierta edad o se iban a casar, el dueño del fondo, digamos, ay, se me fue la palabra, pero el dueño del fondo, en el fondo, tiene el derecho de pernada. Y el derecho de pernada es decirlo de una manera bonita o académica, es desflorar a la niña que se va a casar, ¿ya? O sea, Por lo tanto, es como el caso o sea, es como muy parecido a la historia de la, ¿cómo se llama esta historia? de la De, teleserie, pues, no, sí, o sea, era una teleserie, pero es chilena, que es tipo, se ¿No sería la llama, Quintala? no, bueno, esa, la en la Quintrala. Quintrala también aparecía, pero la última que apareció era ay, ¿cómo se llama esta que? Bueno, da lo mismo. El señor de la querencia. Es el señor de la querencia. También Bien, ya, ahí sí, la también de- aparece eso. Bueno, esto que yo les estoy contando que para ustedes puede ser tan terrible, era una ley antigua y que estaba, digamos, aceptada porque era una ley que tenía que ver con lo cultural, tenía que ver con una costumbre, más que una ley escrita, ya igual en algún minuto se hizo ley escrita. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las leyes en general no necesariamente están hechas para todos, ¿ya? Porque está eso, si yo les digo, bueno, antiguamente era otra época, era otra situación, eran otras circunstancias, por lo tanto, a alguien se le ocurrió que eso era positivo, digamos, ¿ya? Pero para nosotros, actualmente esa ley ya no tiene ningún sentido y actualmente no existe eso, por lo menos en las culturas occidentales no existe esto del derecho a pernada, ¿ya? Y se van, digamos, modificando o eliminando leyes de acuerdo al avance de las costumbres y de la moral de las personas. ¿De acuerdo? O sea, las leyes en general no son rígidas, sino que van avanzando de acuerdo a los contextos donde estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, chicos, o no? ¿O fue más enredo? No, sí se entiende. No, profe, que claro. Ya, súper. Entonces, dentro de los resúmenes que ustedes vieron, acá tengo más. Ya, esto que dice, para recapitular, todavía no sé quién lo puso. Existen 5 normas jurídicas establecidas: el derecho civil o continental, el derecho anglosajón o common law, el derecho religioso, el derecho consuetudinario y el sistema híbrido. Ya. ¿Cuál de los sistemas que ustedes leyeron ahí es el que tenemos nosotros acá en Chile? ¿Cuál creen ustedes? Sí, bien. De derecho civil. El derecho civil. Ya, ¿y tendrá alguna influencia particular? ¿Se les ocurre? Lo que ustedes ¿Cómo crean, sí. como influencia particular? ¿Cómo que de dónde vino? Claro, de dónde Podría nació. parecerse al del Imperio Británico. Ya, tenemos mucha influencia del Imperio Británico y de las leyes, digamos, ¿Romana? del derecho romano, ¿ya? Hay mucha influencia y de ahí se hizo como que se tomaron todas esas leyes normativas y todo lo demás y se hizo nuestro sistema judicial que obedece al derecho civil. Aquí hay tipos de sistemas que no están, que es, por ejemplo, el sistema que tienen los militares, ¿ya? Que eso lo van a ver en la clase que viene, que también es parte de nuestro sistema jurídico, ¿ya? Nuestro sistema jurídico tiene un derecho civil, que rige a todas las personas, el derecho que, digamos, tiene que ver con los militares, ¿no es cierto? El derecho castrense, ¿ya? Y el derecho religioso que tiene que ver con algunas funciones de la iglesia,
que tienen que ver específicamente con, por ejemplo, el tema del bautizo o el tema de los matrimonios por la iglesia, la confirmación o en su defecto también lo que rige a los sacerdotes y las monjas, ¿no es cierto?, que están bajo el dominio de la iglesia. ¿De Profe, acuerdo? consulta. Dígame. A los sacerdotes solamente se les rige esa ley o también se le puede regir la ley civil, por Las así dos decirlo. cosas. Tú cuando ¿Se le puede regir vives en un país, y aquí voy a hacer un ejemplo. Cuando tú vives en un país, tú tienes que someterte a las leyes de ese país. Sepas o no sepas las leyes. ¿Ya? Eso es algo súper importante. Cuando ustedes viajan, tienen que por lo menos saber algo de la legislación del país, porque ustedes se pueden meter en un lío sin saber, ¿ya? Y aquí voy a otro punto que dice que la ley que está escrita, promulgada y difundida se asume conocida por todos, ¿ya? O sea, si el día de mañana hay una reforma, ¿no es cierto?, de alguna ley particular, y usted camina por la calle, ¿no es cierto?, y rompe esa ley y dice, no puede tener como excusa que no sabía, porque desde el momento en que se publica en el diario oficial, esa ley se considera conocida por todos, ¿ya? Eso es una cosa. Pero a lo que iba tu pregunta, las leyes en general, se me fue el hilo. Hablé de otra cosa. Daniel, enchúfame, O sea, ¿cuál era tu pregunta? es Se que, me fue el hilo. bueno, mi duda se origina, por ejemplo, del tema de pongamos ya la actualidad, pero el tema de los abusos sexuales de los Ya, sí, ya me acordé. De la ley, ya. religiosos. Religiosa. Mira, entonces cuando tú estás en un país, seas un sacerdote de la China, de donde sea, tú tienes que regirte en primer lugar por las leyes de ese país y en la ley civil, ¿ya? O el sistema jurídico que tengan ellos. Pero además tú estás sometido a la ley religiosa, ¿no es cierto?, que viene del Vaticano, y por eso cuando han habido de estas situaciones de abuso sexual, ¿ya? El de los sacerdotes y todo lo demás, hay un juicio civil que donde se lleva al sacerdote, pero también hay un juicio religioso que se le hace, donde las sanciones tienen que ver con su labor. Por ejemplo, que los limitan a hacer misa, o les quitan el hábito, o en fin. ¿Ya? Pero igual tienen una sanción civil, o sea, pueden tener doble sanción en ese momento. O sea, la iglesia eventualmente los podría expulsar de la iglesia por romper las leyes religiosas, pero además tienen una sanción civil que podría ser desde cárcel, amonestación escrita, una multa o lo que sea. ¿Sí? Ya, profe. ¿Alguien más tiene dudas? ¿O quiere comentar campus? Ya, entonces, ya vimos los sistemas jurídicos. Les voy a compartir un enlace para que lo lean para la próxima semana. Aprovechen este tiempo que les queda para poder leer eso. Y hay una pequeña tareita que se las voy a mostrar, que ojalá para la próxima semana la puedan hacer. Tengo que configurarla todavía, así que tranquilos que no les aparezca. Pero la tareita es muy corta y dice: analiza el proceso de formación de leyes en Chile. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo es el proceso legislativo en Chile? ¿Cuáles son los actores que participan en la formación de las leyes? ¿Cuánto puede demorar la promulgación de una ley? Puedes revisar esta información en el documento adjunto que está acá, y puedes presentar tu tarea como un esquema, video o pregunta-respuesta en un archivo adjunto que deberás adjuntar con el siguiente formato para el nombre, ¿ya? Se le van a poner tarea 1, su nombre, .doc o docs o pdf o lo que quieran, de acuerdo al tipo de documento que vayan a subir. Esta tarea, chicos, antes que me empiecen a preguntar, es sin nombre, o sea, sin nombre, sin nota que diga,
es, digamos, netamente para que ustedes puedan revisar esta parte que es importante para poder partir con la clase, ¿ya? La fecha, por supuesto que no es para el 25 de agosto, sino que les voy a arreglar la fecha, pero va a ser para la próxima semana o de esta semana a la otra, ¿ya? ¿De acuerdo? Chicos, Ya, profe.